El doctor Jesús Macéis es politólogo, pero también jubilado del Ministerio de Relaciones Exteriores, una amplia experiencia diplomática. Además, es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Santa María. En la Universidad de Santa María y en la Universidad Central. ¿Qué temas está dando allí? Bueno, yo tengo 5 cursos, ¿no? En la Santa María tengo un curso sobre política internacional, economía política internacional e instrumentos diplomáticos. Y en la Central tengo 2 cursos, historia de Venezuela contemporánea, y un curso sobre las relaciones entre Venezuela y Brasil desde el año 1958 hasta el presente. Si hiciéramos hoy una radiografía del mundo, ¿cómo podríamos dividir las potencias que están jugando en el tablero del ajedrez internacional? Bueno, pareciera que el mundo está pujando en 2 tendencias. Una tendencia es hacer un cambio progresivo donde estaría la Unión Europea y Estados Unidos y otros países como Rusia, China, que quieren hacer un cambio mucho más rápido. Claro, el problema está que todo esto se ha complicado por 2 eventos que en los últimos años han eh, permeado la realidad económica y política. Por una parte, la pandemia del COVID y por otra parte, la guerra de Rusia contra Ucrania. Es que ayer precisamente estaba reunida lo que es la Europa Unida, no es la Unión Europea, porque la Unión Exactamente, Europea son 27 países, exactamente. pero Europa son más de 40 países. Y hablaban precisamente de eso, de los bloques de poder en el mundo, pero siempre con Europa preocupada por el tema de la democracia, la libertad, los derechos humanos y evitar conflictos y guerras. Exacto, no, y además que ahorita hay el problema con lo que está sucediendo en los Estados Unidos a nivel del poder legislativo, de que hay que elegir un nuevo líder de la Cámara de Representantes, entonces hay una situación confusa Que a no estaba nivel prevista en la que no, Constitución ni en el reglamento. sí, no estaba prevista, inclusive aparentemente Trump y que se quiere postular si no hay un candidato de consenso. Estuve viendo ayer en el New York Times y hay un análisis reflexivo de que Trump, porque para ser presidente del Senado no necesita ser senador, cualquier ciudadano puede serlo. Y Trump ha dicho que podría ser presidente del Senado para unificar al Partido Republicano. No, Pero sería es de la Cámara de de la Cámara de Diputados, la Representantes, sí. Cámara de Pero digo, Representantes. pero Trump podría ser el presidente porque no exigen ser parlamentario. Sí, Entonces, en ese sentido, en el Senado, por supuesto que los republicanos tienen desventaja frente a los demócratas por la situación de la vicepresidenta y del presidente. no, y la mayoría lo tienen los Y la mayoría demócratas. tienen los demócratas, pero en el Senado, pero en la representante, que es la Cámara del Pueblo, donde está la elección directa, ahí sí tienen que definir. Y es la primera vez que pasa que sancionan a un presidente de la Cámara y no pasa nada. Claro, por el conflicto que hay interno entre el sector populista de derecha trumpista y los moderados republicanos que no han sabido, no han podido qué hacer con el problema de Donald Trump. Bueno, Trump está, por ejemplo, imputado con 5 cargos que tiene en su haber. Entonces, estamos en una situación bizarra en la política norteamericana que puede afectar el funcionamiento normal del gobierno estadounidense, ¿no? Inclusive, el apoyo Claro. financiero a la guerra de Ucrania puede verse afectado. Y es una de las cosas que preocupó mucho y se planteó en la cumbre europea. De acuerdo, precisamente ayer también el presidente Biden decía que estaba obligado a seguir construyendo el muro que separa con México por el compromiso de la época de Trump, que son finanzas para eso. Es una especie también de huir del problema, ¿no? Sí, y claro, como es una política de Estado, Biden quizás lo que ha temperado un poco la firmeza, quizás la dureza de la política migratoria. Inclusive, no teniendo relaciones diplomáticas, Venezuela y Estados Unidos firmaron un acuerdo para repatriar a aquellos venezolanos que no están en una situación legal en los Estados Unidos. No saben de qué manera, pero fueron contactos de alto nivel entre Estados Unidos, Washington y Caracas para llegar Exactamente. por lo menos a ese acuerdo de traer a los inmigrantes, que muchos están sufriendo demasiado. Esos riesgos del Darién y todo lo que ha pasado es terrible. Pero en cuanto a la migración, también los europeos ayer estaban muy preocupados con la migración del norte de África, de Marruecos. Marruecos, la migración ocasionada por la guerra de Ucrania, la migración que hubo antes por la guerra de Libia y Siria. Exacto. Entonces, las corrientes migratorias hoy es un tema de la política internacional, porque hay algunas economías que no tienen el músculo económico
para sostenerse, porque es una cuestión de servicios públicos, salud, etcétera, y eso tiene un costo económico. Costo económico también en Argentina, con la situación del gobierno que parece que hay un rechazo global, pero vimos el debate el domingo y hay una polémica con unos modelos extraños y nuevos como los de Milei. Sí, que es un narcocapitalista, aunque ha temperado un poco, ha moderado un poco su discurso, porque él sabe, la primera vuelta a Argentina va a ser fundamental. Aparentemente Milei tiene la posibilidad de ranquearse de primero. No, inclusive de ganar si gana con el porcentaje necesario. Exacto, si gana con el 50+1. El problema está quién va a quedar de segundo, porque si llega Massa, yo me imagino que el resto del estamento político argentino, los radicales, los que están juntos por el cambio, etcétera, no van a votar por Milei, a menos que haya negociaciones que nos den una señal de algo diferente. Entonces, yo, en mi particular visión, yo creo que ojalá quedara de segunda la doctora Bullrich, que es una mujer que está preparada para ser presidente de la Argentina, y todas las medidas que ha tomado Massa siendo ministro de Hacienda y candidato del peronismo, para justamente tratar de afianzar un posible segundo lugar en la primera vuelta. Ahora, tú como politólogo y profesor de esta materia, ¿cómo ves esos fenómenos de repente que se presentan, como el caso de Milei en Argentina, que pareciera inclusive ganar en la primera vuelta, o en la derecha, pero también en el caso de El Salvador en la derecha, pero en la izquierda, el caso de Lula con un entusiasmo enorme, y lo mismo que en cualquier otro país, como Argentina, que era de la izquierda, puede pasar a la derecha? Bueno, es que el populismo no es solamente de izquierda, hay populistas de derecha. Eso lo representó Trump, Bolsonaro en Brasil, Bukele en El Salvador. Entonces, lo que hay es que buscar líderes que estén en el espectro del centro. Y eso se ha perdido justamente porque son líderes carismáticos que ofrecen y generan grandes expectativas en la sociedad y sobre todo ofrecen soluciones radicales, sobre todo en sociedades que están hartas del estamento político. Entonces, por eso que suceden situaciones como la que vemos en la Argentina, de que alguien que no estaba en el espectro político argentino hoy tiene las posibilidades reales de ser presidente de la Argentina en un futuro cercano. Profesor Jesús Macei, vamos a un corte para compromisos comerciales y regresamos para seguir hablando de otros temas de la agenda mundial. ¿Cómo no?